el problema del riñón me va a llevar al corazón, me va a llevar a alteraciones metabólicas, etc. La carne roja no es para nada benéfica en un paciente renal, entonces hay que suprimirla, literalmente. Es correcto. Porque muchos podrían defenderla, pero eso no es una realidad. Esto es de suma importancia porque los pacientes que pierden músculo les va peor. Porque es un pronóstico. Un pronóstico, exacto. Y no nada más de la propia enfermedad, o sea, del propio estado de nutrición, sino de la progresión de la enfermedad renal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Comunidad NSS o Nutritional Support System. La verdad es que estamos muy contentos por un episodio nuevo, un episodio más muy relevante porque se va a tratar de enfermedad renal y nutrición. Recuerden, tenemos temas selectos de salud y nutrición. La invitada es de lujo, la doctora Gaby Gutiérrez Salmeán, que está con nosotros y lista para podernos dar toda la información necesaria para que tú tengas la información más precisa y más en el orden, sobre todo dirigida a la investigación y que lo puedas aplicar en tu vida cotidiana. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden, hagamos comunidad. Este tipo de información es totalmente fácil, sensible, legítima, que es algo sumamente importante porque en las redes sociales hay una cantidad de información tremenda. Entonces, prepárense porque va a empezar el episodio. Así que, ¿listos todos? Y con ustedes, NSS, Nutritional Support System, el podcast, by Fernando Leal. Bueno, ahora sí comenzamos. Estamos con la doctora Gaby Gutiérrez Salmeán, que es una investigadora de lo más prominente en este país, además una docente privilegiada. Ella es nutrióloga renal, es doctora en investigación en medicina, además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y es autora de más de 80 artículos científicos. Además es fundadora y jefa del Servicio de Nutrición del Centro de Especialidades de Riñón, y eso de verdad nos da mucho gusto porque nos da las credenciales. Y además tengo que decir algo, ella fue mi docente en el doctorado, es mucho más joven que un servidor, pero es una bala, o sea, realmente si le tengo que agradecer a alguien algo sobre investigación y además técnicas sobre la nutrición es a ella. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros. Nos pone muy contentos de que puedas platicar acerca de la enfermedad renal y nutrición. Al contrario, muchas gracias a ustedes, a NSS, por supuesto a ti, por la invitación, la siempre consideración y por no dejar de lado un tema que creo que cada vez va a tomar más y más relevancia, como es la nutrición aplicada al paciente renal. Sí, no, y además lo dices muy bien porque la estadística sobre los pacientes renales está creciendo atrozmente. Ya no solamente estábamos acostumbrados al subdiagnóstico, ¿no? Ahora ya los pacientes pueden evolucionar mucho más tiempo y de repente un paciente con diabetes puede desembocar en un tema renal, claro, que es una de sus principales complicaciones. Pero pues qué bueno que vamos a hablar del tema y lo más importante es que vamos a hablar de forma lo más sencillo y lo más aterrizado posible, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos primero con la parte más importante, que es decirle a la gente que va a ser un tema de salud y nutrición? O sea, todo lo vamos a ligar a nutrición porque el aspecto médico sí lo vamos a tocar, pero principalmente el nutricional es el que va a estar incluido en esto, ¿no? A ver, Gaby, oye, ¿cómo podríamos definir al problema renal? O sea, ¿qué es un problema renal? Ok, tradicionalmente se habla como enfermedad renal. Ahorita vamos a hablar de las clasificaciones, pero en realidad es cuando tenemos comprometido, como su nombre lo dice, pues la función del riñón. En este capítulo en particular nos vamos a enfocar a la enfermedad renal crónica, que como su nombre lo dice, es de larga evolución, o sea, no es de un día para otro. Ahora, ¿cómo se establece un diagnóstico o cómo empezamos a poner un poco más de atención en un paciente que pueda desarrollar este compromiso renal? Lo medimos con los exámenes básicos que nos hacemos de rutina en el día a día. Se toma en cuenta la creatinina. Y la creatinina la metemos a una ecuación de regresión que finalmente ustedes también lo ven en sus laboratorios como algo que viene tasa de filtrado glomerular. Ahora, esta tasa de filtrado, cuando está por abajo de 60, se empieza a hablar de un compromiso renal. Ahora, ojo, tiene que estar por abajo de 60 durante al menos 3 meses. Entonces, no es suficiente con un primer diagnóstico. Es como diabetes, ¿no? No es suficiente con que una vez me salga alta la glucosa, debo de tomar una repetición para poder establecer un diagnóstico. Y, bueno, ahorita hablamos también un poquito de qué es lo que se daña, porque esto es como lo más básico, pero sí se debe estudiar un poquito más a fondo, ¿no? Bueno, sí, nada más, y ojo, como acotación,
Esto que estaba comentando la doctora, tienen que ir con su médico porque pues nomás es ilustrativo, porque muchas veces en los laboratorios vienen estos resultados, pero los nefrólogos hacen ecuaciones especiales para que esto, pues bueno, pueda ser factible. Ahora, ya que tocaste, pues, ¿qué órganos afecta? ¿Qué te puede afectar? Sí, esencialmente, pues como su nombre lo dice, afecta y compromete al riñón. ¿Qué se afecta del riñón? Tanto las estructuras que, digamos, el riñón de lo que se encarga es de, a grandes rasgos, desechar toxinas de nuestro organismo y que podamos hacer pipí justo para desechar estas toxinas. Tiene otras funciones que en su momento hablaremos, pero esencialmente hace esto. ¿Cómo lo hace? Es como un colador. Entonces, pasas el colador, como cuando estamos colando agua de sandía o lo que sea, y se van a quedar algunos compuestos adentro del organismo. Entonces, esta es la primera función del riñón, filtrar. Lo que se puede empezar a dañar es esta función, que es el glomérulo. Entonces, deja pasar lo que no debería de pasar y por eso aparece en la pipí, por ejemplo. Ahora, después, imagínense que al colador le están poniendo una manguerita para que justo caiga en el vaso en donde quieren que caiga el agua de sandía. Esa manguerita también se puede dañar. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, como lo hablaremos, hay inflamación y entonces esa manguerita empieza a fugarse, empieza como a hacerse óxido y entonces empieza a fugarse de tal forma que pues ya no drena adecuadamente, ¿no? Entonces, en realidad se daña todas las estructuras pequeñas del riñón, pero Fer, me parece también muy relevante que no es nada más el daño renal. Como causa secundaria del daño renal, y de hecho se hace un círculo vicioso, se empiezan entonces a dañar otros órganos, ¿no? Entonces, finalmente se puede hacer un síndrome cardiorrenal, etcétera. Es decir, el problema del riñón me va a llevar al corazón, me va a llevar a alteraciones metabólicas, etcétera. Entonces, sí verlo de forma integral y no solamente como nada más el riñón, ¿no? Sino que me va a afectar todo el organismo. Claro. Entonces, en resumen, el riñón nos funciona para poder filtrar cosas y poder regresar lo que necesitamos que regrese y sacar lo que no tiene que estar. Exacto. ¿No? Entre otras cosas. Pero entonces, cuando no funciona, se regresa lo que tiene que salir. Correcto. Y sale lo que se tiene que regresar. Es correcto. ¿No? Entonces, es correcto. viene una intoxicación en el cuerpo. Justo. Además de otras funciones que efectivamente después vamos a platicar. Y uno de sus principales flancos o blancos, aparte del riñón, es el corazón y la circulación, la que se ve modificada. De hecho, el riñón es el segundo órgano que más circula sangre en el cuerpo. Entonces, es otro de los temas importantes. Oye, pero ¿por qué se enferma la gente en México? O sea, ¿qué lo lleva a una enfermedad renal? La primera causa de enfermedad renal es secundaria a diabetes, ¿no? Derivada de un mal control diabetogénico. También se vincula la hipertensión arterial. Entonces, me gustaría que vieran que 2 de las enfermedades crónicas más comunes en nuestro país nos llevan como complicación a enfermedad renal. Y de hecho, lo que mencionabas al principio de este episodio es que precisamente la enfermedad renal está en aumento, porque muchas veces como causa de muerte tenemos diabetes, pero en realidad fue por la enfermedad renal secundaria a la diabetes, ¿no? O tenemos infarto agudo de miocardio, pero fue derivado de la enfermedad renal por la diabetes o por la hipertensión. Entonces, esencialmente son por esas 2 condiciones maltratadas. Ahora, también hay otras causas en las que la enfermedad, no son las más frecuentes, pero en las que la enfermedad renal es iatrogénica, o sea, ya viene como alteración genética del paciente, ¿no? Pero, de nuevo, no es lo más frecuente. Lo más frecuente, sí, justo, es diabetes e hipertensión. Ok, entonces ahí tenemos que diferenciar entre que hay problemas agudos y problemas crónicos. ¿Cuáles son las causas principales de los temas agudos? Pues, por ejemplo, podría ser intoxicación por sustancias, podría ser deshidratación. Por ejemplo. Exacto, correcto. Deshidrataciones que también son muy comunes. Por ejemplo, pacientes que tienen otros problemas, por ejemplo, pacientes en choque volémico, pueden estar. Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, una diarrea crónica podría llevarnos a una insuficiencia renal aguda. Ahora, importantísimo. Esta insuficiencia renal aguda, pues justo su nombre lo dice, es durante un tiempo cortito, pero además es reversible, usualmente es reversible. En cambio, la enfermedad renal crónica ya no se revierte y el objetivo del tratamiento y del cuidado médico-nutricional es que progrese, pero lo más lentamente y evitar las complicaciones derivadas de ella.
Ok, y sí, y aguas ahí porque hace rato la doctora Gaby dijo, pues hay sustancias, ¿no? Imagínate dejar una botella destapada de cloro y que un niño la confunde y que se la tome, ¿eso te puede llevar a una insuficiencia renal? Bueno, entre otras cosas, ¿no? Además de todo lo corrosivo, de todo el digestivo, etcétera, sí. Entonces, y que no hay que automedicarse, que es otro de los temas importantes, ¿no? Oye, ¿y cuál es la diferencia en los tratamientos? A ver, en los tratamientos importantes de un paciente con problemas renales, sobre todo crónicos, voy a separar un poquito los agudos, porque esos tienen otro tipo de tratos, ¿no? O sea, se deshidrató, pues bueno, lo volvemos a hidratar, recuperamos la causa, lo desintoxicamos, etc. Pero un paciente renal agudo que aparentemente hasta el momento no tiene una cura, y digo aparentemente hasta el momento, yo espero que en algún momento podamos efectuar esto. Las causas principales es la destrucción de todas las células del riñón y por eso ya no tenemos una regeneración, porque aparentemente pues hay todo un sistema de fibrosamiento, de fibrosis, se acartona el riñón y pues sobre la fibrosis no puedes generar más células. Es correcto. Entonces, para esos pacientes tenemos dos alternativas importantes de tratamiento, ¿no? La primera pues es la terapia sustitutiva, sobre todo las diálisis peritoneales y la hemodiálisis, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia para poder aplicar cada una de ellas, ¿no? Ok. Primero, me gustaría, antes de explicar los procesos dialíticos, me gustaría justo un poco profundizar en esto que mencionas. La enfermedad renal crónica justamente se va desarrollando, como bien mencionabas, y les explico así a los pacientes y a los alumnos, de cuando tú tienes un daño crónico. Lo mismo pasa en cirrosis, por ejemplo, para que tengamos una idea, ¿no? Entonces, si estamos dañando constantemente a un órgano, en cirrosis, por ejemplo, con lípidos o con alcohol, lo mismo sucede, por ejemplo, con el riñón, con glucosa, con presión arterial, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Hay que pensar en modalidad célula, ¿no? Entonces, si yo soy una célula y constantemente me están atacando, tengo la capacidad de regenerarme y voy a invertir en ello. Sin embargo, si ya toda mi vida es así, la célula piensa en modo supervivencia. Entonces, lo que hace es cambiar a un tipo celular que justo es la fibrosis que decías. Entonces, la célula es como cuando nos rascamos y nos rascamos y nos rascamos una costra. ¿Qué es con lo que quedamos al final? Ya no tenemos costra, sino lo que nos queda es una cicatriz. Entonces, ¿cuál es el problema de esa cicatriz? Que ya no es funcional, porque justo es nada más ahí como un parche es un bloque de proteínas. Correcto, nada, exacto. Entonces, ya no ¿qué pasa en cirrosis? Que ya tengo una cicatriz de hígado y el problema es que ya no se puede hacer la función del hígado. Lo mismo pasa en la función renal. Tengo una cicatriz de riñón y entonces ya no puedo hacer las funciones. A lo largo de la enfermedad renal, justo por eso lo dividimos en estadios, ¿no? Como les decía, por abajo de 60 está comprometida la funcionalidad renal, pero luego podemos irlo dividiendo a partir de cuánto va disminuyendo esta función del riñón. Y el objetivo es prolongar este deterioro. Cuando ya estamos en un estadio 5 se denomina, digamos, un estadio terminal. Es terminal no porque acabe con la vida en ese momento, sino exacto, o sea, se terminó la función del riñón y entonces tengo que meter algo que la sustituya, que es la terapia de sustitución. Dentro de la terapia de sustitución tenemos, como bien mencionabas, los dos tipos dialíticos y súper importante, me gustaría resaltarlo, la opción de trasplante, porque el riñón sí puede ser de donador vivo. Desafortunadamente en México, me estoy desviando un poco del tema, pero desafortunadamente en México tenemos muy poquita cultura de donación cadavérica. Entonces, sí está muy difícil, ¿no? Que los pacientes reciban eso. Pero podemos hacer donación, trasplante de donador vivo. Ahora, regresando a las terapias dialíticas, la diferencia entre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal viene en el mismo nombre. Peritoneo, hagan de cuenta que tengo el estómago y abajo tengo como una capita, que es la que recubre los órganos. O sea, los órganos vienen como envueltos en una bolsita. Y entonces, esta capita sirve como membrana. ¿En qué consiste la diálisis peritoneal? Esencialmente, imagínense que vamos a echar agua concentrada y a través de esta membrana va a pasar el agua concentrada, va a jalar los tóxicos que hablábamos hace ratito con Fer, y entonces los va a sacar del organismo. Exacto, justamente, ¿no? Entonces, el propio peritoneo sirve como membrana, como filtro, que es lo que ya no tenemos en el riñón, para nuestras toxinas.
Esta es la primera indicación usualmente en el sector salud cuando un paciente va a iniciar un proceso. Pero ahí te hago un paréntesis. Oye, ¿y solamente salen los tóxicos con eso? No, por supuesto que no. O sea, es que desafortunadamente el filtro es inespecífico. O sea, así como me está saliendo el tóxico, también me está saliendo la proteína, ¿no? Que usualmente no debería de salir, y la glucosa, y con la diálisis peritoneal, por ejemplo, la solución que jala los tóxicos y todo esto es de glucosa. Entonces, la desventaja que tenemos es que al paciente le empieza a subir la glucosa, de hecho, ¿no? Entonces, por eso se vuelve un poco más complicado. Ahora, la hemodiálisis, como su nombre lo dice, lo que se hace es conectar a grandes rasgos al paciente, ya sea por el brazo o por acá o en una vena, exactamente. Conectamos al paciente a una máquina que saca la sangre y la pasa por un filtro, por diversos filtros, ¿no? Y se la vuelven a regresar. Y se la regresa, justamente, exacto. O sea, no es que se quede sin sangre ni que le metan otro, sino es la misma sangre del paciente. No, de nuevo, salen los tóxicos, pero salen las vitaminas, sale glucosa, salen proteínas y súper importante, sale agua. De hecho, es muy importante el manejo de agua en estos pacientitos, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces en ese caso eso es lo que vuelve potencialmente desnutrible a ese paciente. Uh-huh. Y la nutrición resulta ser fundamental. Uh-huh. Si no hay soporte nutricional, ese paciente se va a desnutrir. Sí, uh-huh. Va a terminar con un pronóstico malo, ¿no? Correcto. Que vamos a hablar también de ese tema. Pero fíjate qué importante. Entonces, ahora sí, entonces no es igual el manejo de un paciente que tiene una disminución. Quiero profundizar un poquito en eso porque para que les quede bien claro. Cuando la doctora Gaby está hablando de que la filtración va a menos de 60, se le van asignando porcentajes de funcionamiento a ese riñón. Uh-huh. Regularmente un riñón puede funcionar con arriba del 10%, uh-huh. ¿no? Pero por debajo se dice que ese riñón ya no está funcionando lo que debe. Por eso se sacan esas tasas. Entonces, cuando eso sucede es cuando entran las terapias sustitutivas, cuando el riñón ya no puede filtrar más del 10%. Correcto. Lo demás se hace con nutrición. Entonces, se supone que hay varios tipos de tratamiento. Es antes de la diálisis o antes de la hemodiálisis, después durante la hemodiálisis o la diálisis, uh-huh. y posteriormente incluso si hay un trasplante, durante el trasplante. ¿Qué diferencias tienen estos marcadas? Muy, muy marcado la carga, por ejemplo, de proteína, ¿no? Durante el tratamiento predialítico, es decir, antes de recibir una terapia sustitutiva, de hecho, lo que hacemos de forma muy importante es ir bajando la cantidad de proteína, porque la proteína le mete como presión al riñón. Entonces, es una de las cosas más importantes que hacemos. Cuando el paciente está en la terapia dialítica, más bien subimos la proteína, ¿no? Uh-huh. Y en trasplante renal, bueno, la subimos primero y ya después la vamos modulando, pero esencialmente, y cambian algunos micronutrientes de los cuales iremos hablando, pero esto es como que lo más marcado que tienen los pacientes. Ahora, fíjate que en el pasado se les restringía de tal manera la proteína a los pacientes antes de la diálisis que los desnutrían. Correcto. ¿Qué opinas de eso? De hecho, las guías han cambiado. Desafortunadamente, pues como te decía al inicio, casi nadie estudia riñón. Las últimas guías que tenemos son del 2020, o sea, ya van 5 años, y antes de esas se habían hecho en el 2000. O sea, tardaron 20 años en actualizarse, ¿no? Y del 2020 acá, la verdad ha cambiado muchísimo la perspectiva. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ahora se recomienda sí disminuir la proteína, más bien de inicio normalizarla, irla disminuyendo progresivamente, pero también cambiar el tipo de proteína, claro, ¿no? Entonces, en vez de dar proteína animal, que antes teníamos como muy clavado esto de si no es proteína animal te vas a desnutrir, ahora más bien sabemos que la proteína animal nos va a causar una mayor inflamación, una mayor presión en el riñón, y más bien optamos por proteínas basadas en planta, por ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos decir que más que disminuir tanto la proteína, tenemos que clasificar la calidad de las proteínas y el estirpe. O sea, realmente hemos visto mayor beneficio en todos los artículos publicados recientemente, pues que la proteína animal, por ejemplo, la carne roja, no es para nada benéfica en un paciente renal. Entonces hay que suprimirla, literalmente. Es correcto. Porque muchos podrían defenderla, pero eso no es una realidad. Entonces hay que suprimirla. Pero en cambio, el paciente que ya tiene diálisis o hemodiálisis, seguramente ese paciente, pues que se le está sacando todo, ya no vas a pensar en voy a suprimirlo. Tampoco es bueno darle carne roja, ¿verdad? O sea, eso no es una de las ventajas.
ventajas, pero ya la alimentación cambia radicalmente a un soporte incluso incrementado por tanta pérdida. Ahora, ¿qué pasa con la musculatura de ese paciente? Porque está perdiendo proteína y estamos balanceando hacia arriba y hacia abajo la proteína. ¿Qué pasa? Justo era esto que hablábamos, ¿no? Antes las guías marcaban muchísimo el bájate de proteína, pero lo que ahora hacemos es, sí nos vamos bajando a medida que el paciente, o considerando que el paciente no se desnutra, particularmente, como bien mencionas, en la masa muscular, porque también hemos visto que esto se presenta algo que se llama desgaste energético proteico, que es pues literal que el paciente se va desnutriendo, va perdiendo grasa, pero también va perdiendo musculatura. Y esto es de suma importancia porque los pacientes que pierden músculo les va peor. Ok, es un pronóstico. Un pronóstico, exacto. Y no nada más de la propia enfermedad, o sea, del propio estado de nutrición, sino de la progresión de la enfermedad renal y de las posibilidades que posteriormente tiene para las terapias sustitutivas. Entonces, justo intentamos que no se desnutra. Ok, y ahora, ¿qué otros indicadores? Entiendo entonces que el músculo es un indicador de los más importantes para saber si ese paciente va a tener un buen pronóstico o no. Correcto. Si pierde musculatura, ese paciente no tiene como muchas ventajas. Exacto. Y al contrario va a terminar padeciendo inmunológicamente, en sus reservas, en sus respuestas de reparación y todo lo demás que influyen las proteínas. Pero ¿qué otros indicadores nutricionales podemos ver en ese paciente? Pues sí podemos monitorear el peso. El peso a grandes rasgos es un indicador de si está bajando mucho, por ejemplo, pues obviamente es un signo de alerta. Sin embargo, importante ver, en las primeras etapas de antes de la diálisis, sí lo que intentamos es que los pacientes no tengan un exceso en el peso, ¿no? En el índice de masa corporal, en el tejido graso particularmente, porque esto también forza los riñones. Entonces, la terapia predialítica primero se enfocaría en, digamos, establecer un peso lo más saludable posible y después no disminuirlo tantísimo, ¿no? Ok, entonces el primero sería el peso, el segundo que no se le junte agua, digamos. Ajá, así, podría ser. Charque, exacto. Que el edema esté regulado, valorar la conjunción de agua. Sí, y por eso en realidad también se recomienda la consulta nutriológica, por ejemplo, una vez que ya está establecida la enfermedad renal, se recomienda al menos cada 6 meses en los primeros estadios, cada 3 meses en los estadios subsecuentes, porque ahí sí hacemos una valoración profunda. O sea, el paciente o el médico pueden hacer una valoración, digamos, sencilla, no sé, con circunferencia de pantorrillas, pero por ejemplo, no puedes medir el agua a menos que ya esté súper encharcado, ¿no? Así, si ya está sedematizado, pues sí, ya se ve, pero antes podemos detectarlo con otras técnicas. Claro. Sí, y hay que tener mucho cuidado porque parte de la evaluación nutricional, y cuando quieres valorar el agua y tú quieres hacer antropometría, pues resulta que no es de los parámetros más recomendados. Correcto. Porque va a estar muy sesgado. ¿Qué significa eso? Que vas a tener agua, no la vas a identificar y tú vas a pensar que está incrementado probablemente en musculatura cuando no es musculatura lo que está incrementado, exacto, sino es el agua. Sí, y de ahí también la importancia sí de acudir a un profesional de la salud pegado hacia la parte renal, porque pues es como todas las ciencias de la salud, ¿no? Hay especialidades, entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, pues la plicometría no nos va a hacer nada, el peso pues no es tan válido muchas veces, entonces pues ir especializando el tratamiento. Claro. Y ahí es donde entramos a qué utilizamos entonces para evaluar nutricionalmente un paciente que tiene problema renal, porque si es tan complejo y además es importante para nosotros valorar si vamos bien o no. Y aquí hago un paréntesis, o sea, incluso hasta en prevención necesitamos hacer un soporte nutricional para evitar caer en un problema renal. O sea, si ya la función renal está fallando, usted está consumiendo medicamentos de forma crónica, que es otro de los temas importantes, no se menciona tal cual. Si tiene diabetes, hipertensión, tenemos que hacer una prevención. Entonces hay que buscar a una persona que tenga las tablas para poder hacer esa situación. Y luego viene el otro punto, ¿cómo lo evaluamos entonces? ¿No? ¿Qué tiene que hacer un paciente para ser evaluado nutricionalmente de forma efectiva? Por ejemplo, en indicadores antropométricos, la recomendación sí es evaluar la composición corporal de forma específica. Nosotros en lo particular lo hacemos a través de bioimpedancia. Bioimpedancia a grandes rasgos es pasar una corriente eléctrica que no es perceptible, o sea, no es como el toques, no es perceptible a lo largo del organismo, y eso nos permite ver cuánto músculo tenemos, cuánta agua tenemos, cuánta grasa tenemos, pero además de todo, nos permite ver en dónde está localizado cada uno de estos tejidos. Entonces, nos permite, digamos, en realidad tomar acciones.
Importante sí chequen porque no debe de ser cualquier tipo de equipo, debe de ser uno que permita descompartimentalizar bien, porque hay muchos que son, incluso los caseros, que ya nos dan como la grasa y el agua, está bien, pero no diferencian en pacientes renales justo por el acúmulo de agua, ¿no? Entonces, de nuevo, importante acudir a algo especializado. Claro, y además, bueno, lo que se refiere la doctora Gaby con composición corporal es cuáles son las partes de tu cuerpo, o sea, qué es agua, qué es grasa, qué es músculo, qué es hueso, dónde está ubicado, si está ubicado en el abdomen, si está ubicado en las piernas, dónde, cómo. Y entonces hay equipos que yo ya he visto en los centros comerciales que ya te pueden hacer bioimpedancia, ¿no? Y te dicen qué porcentaje de grasa y agua. Eso no funciona entonces para una medición profesional del paciente renal. Es correcto. Necesitamos básculas, se les llaman multifrecuencias, esas básculas que pueden medir incluso ángulo de fase, que ahorita vamos a hablar incluso de esos términos para que no quedemos con algo muy rebuscado en esta situación, pero tenemos que identificar dónde está el agua, si está dentro de las células, si está fuera de las células, si está alojada en los tejidos, dónde está, ¿no? Entonces, yo creo, y además qué tan sencillo, porque esos equipos más bien son sofisticados, ¿no? Y antes estaban solamente en hospitales, pero cada vez tenemos la fortuna de contar con más consultorios especializados que pueden tenerlo. Pero ¿hay alguna manera, aparte de la bioimpedancia, para poder hacer esto con un equipo profesional? ¿Se puede hacer o no? Imagínate que un médico no tenga, o un nutriólogo no tenga esa facilidad de tener un equipo tan profesional. ¿Lo podría hacer de otra manera? Yo recomendaría, por ejemplo, sí ciertas mediciones como, por ejemplo, circunferencia de pantorrilla para evaluar la masa magra, pero teniendo en cuenta que hay fórmulas que corrigen, por ejemplo, por si hay sobrepeso, por si hay sobrehidratación, etcétera, ¿no? O sea, no es como el punto de corte normal. Podríamos hacer indicadores así a grandes rasgos, y de nuevo, circunferencia abdominal, etcétera. No es lo ideal, pero nos va a ir dando una idea. Pero en realidad no recomendaría irnos a algo menos especializado, la Entonces, verdad, ¿no? ¿el peso en un paciente renal funciona o no funciona? Como indicador, pero como indicador muy crudo. O, como te decía hace ratito, si veo que el paciente o está subiendo mucho de peso o está bajando de peso sin explicación alguna, pues es que me tiene que alertar, ¿no? Pero no sé por qué está bajando del peso. El evaluar la composición corporal, cada uno de estos tejidos, me va a permitir detectar en dónde está ese cambio en el peso y entonces tomar acción, ¿no? Ahora, ¿qué es el peso seco? El peso seco es, se utiliza en pacientes, pero en pacientes que ya se están dializando. El peso seco es un término que se refiere al lo que pesa un paciente en kilogramos sin retención de líquidos. Entonces, sin retención de líquidos y súper importante, Fer, sin sintomatología, ¿no? ¿Por qué? Porque la retención de líquidos, imagínense que ustedes se sobrecargan cuando comen, por ejemplo, mucha sal o mucho, que se hinchan. Ahora, imagínense eso en 5 o 10 litros, ¿no? Que así es como llegan al principio los pacientes. Entonces, por supuesto, este líquido, por ejemplo, les presiona el abdomen y no los deja respirar, pues no los deja dormir porque están acostados, ¿no? Tienen apnea del sueño, muchas otras cosas. Les sube muchísimo la presión, por ejemplo. Cuando en la terapia dialítica intentamos bajarlos, como sacamos agua, puede bajar la presión. Entonces el paciente puede hipotensarse, ¿no? O le pueden dar calambres, por ejemplo, de que estamos sacando tanta agua. Entonces eso no es el peso seco, porque por definición tenemos que tener síntomas. Ajá, exacto, el equilibrio para no síntomas. Si le sacamos agua de más al paciente y lo deshidratamos, también va a tener sintomatología. Entonces el peso seco aplica, pero aplica solamente en pacientes que ya reciben una terapia dialítica, que implica agua, por supuesto. Ok, entonces el peso seco solamente podemos hacerlo mediante la intervención médica, o sea, mediante ese balance y el seguimiento. Correcto, exacto, sí. Sí, para no lo hagan en su casa, ¿no? O sea, no es de que... No siquiera lo pueden calcular, claro. Sí, correcto, sí. Eso no es cuestión de información. Ahora vamos a jugar una dinámica, ¿qué te parece? Ok. Ahí te va porque, bueno, antes de eso, contéstame, ¿es importante suplementar al paciente con problemas renales o no? Sí. Porque justo el riñón, dentro de las otras funciones que hace para empezar, es encargarse de la no excreción de ciertos micronutrientes, ¿no? Entonces siempre vamos a tener alteraciones en estos pacientes. Ahora, ojo, bueno, ahorita en tu dinámica jugamos, pero así como es importante suplementar, es importante no suplementar algunas cosas. Claro. Entonces, eso sí quiero ser muy puntual antes de empezar todo lo que te gusta de suplementación. No suplementar, por favor, chicos, vitamina A.
Porque la vitamina A se acumula en los pacientes Claro. que viven con enfermedad renal y puede causar... Van a pensar que la causa la toxicidad característica, pero no. Cuando la vitamina A se acumula, lo que hace es que favorece la osteoporosis, o sea, que se salga el calcio de los huesos. Entonces nos va a crear un mayor problema. Entonces, por eso, de nuevo, es importante recibir atención especializada para la suplementación, porque si ustedes se toman un multivitamínico cualquiera, usualmente trae vitamina A. Y entonces se están metiendo algo que no va a salir justamente y nos va a causar un problema, ¿no? Claro, claro. Y yo pongo ahí dos cosas más. De hecho, la vitamina A es de las vitaminas que no se tendría que suplementar en ninguna de las etapas, ¿no? O sea, más bien se tendría que conseguir de los alimentos, Es correcto. balanceada, porque si no tiende a ser tóxica. Y segundo, aguas con la suplementación porque se puede dar por 1 o 3 o hasta 6 meses seguidos, dependiendo del caso y la vigilancia, pero no siempre la suplementación se tiene que mantener todo el tiempo, sino tenemos que suspenderla. Bueno, a ver, ahí te va el juego. Mira, yo te voy a empezar a decir nombres de nutrimentos y tú me dices si se tienen, o sea, si son recomendables suplementarlos en pacientes renales y por qué sí o por qué no. Y cuáles son las cosas detrás del mito. ¿Te parece bien? Sí. ¿Lista? Sí. Ahí te va. Zinc. Zinc sí se recomienda para empezar porque, como te había comentado, usualmente los pacientes renales tienen hipertensión y dentro de sus medicamentos hay algunos que causan o favorecen la deficiencia de zinc. Entonces es súper fácil que sean deficientes. Entonces ese sí se suplementa. Además también les ayuda a mejorar la alteración en el gusto que usualmente presentan. Entonces sí, suplementar zinc. No, y además quiero que sepan que la doctora Gaby Gutiérrez ha trabajado en el Politécnico haciendo investigación y una de sus investigaciones importantes es sobre inflamación y su regulación mediante antioxidantes. Entonces, uno de los elementos importantes que ustedes vieron era directamente el zinc, ¿no? Y el paciente renal es proinflamatorio. Selenio. Selenio también se suplementa. Hay menos información al respecto, ciertamente, pero pues también finalmente todos estos iones divalentes suelen irse perdiendo. No está tan documentado en enfermedad renal predialítica, pero en dialítica sí hay documentación. Ok, perfecto. A ver, entonces, ácidos grasos omega 3. Sí, 100% sí, totalmente. A ver, primero, normalmente tenemos a un paciente renal. Es muy frecuente que presente triglicéridos altos. Uno de los tratamientos para nutracéuticos para la hipertrigliceridemia es omegas 3. Ahora, ojo, tienen que ser omegas 3 sí a dosis altas y ciertos omegas 3, ¿no? Los que ya se los prescribirán adecuadamente, pero para que sepan, sí tienen que decir EPA y DHA. Si no dice EPA y DHA, no son suplementos adecuados porque no van a ser los compuestos bioactivos que finalmente van a hacer las funciones, ¿no? 2, como bien mencionabas, el paciente renal es proinflamatorio. Entonces los omegas 3, entre otras cosas, también nos van a ayudar a mejorar la inflamación y sí se ha documentado que disminuyen la tasa de progresión. Oye, pero fíjate qué importante porque recién en 2024 salió un metanálisis que decía que dosis arriba de 1 gramo de omega 3 no se tenía que suplementar más de un mes seguido por la inflamación hepática que promovían, ¿eh? O sea, ahí es donde, por favor, eso es lo que estamos mencionando no es una receta para ustedes, sino es información para que conozcan. Tienen que acudir con un profesional de la salud para que les pueda dar la recomendación necesaria. Exacto. Pero estamos hablando hoy de la evidencia que existe sobre el tratamiento, pero el omega 3 es una de las cosas que más importa. Es más, de hecho, en la población mexicana es muy difícil que encontremos a gente con niveles adecuados de omega 3. Nadie. Es muy complejo. A ver, vitamina B12. Vitamina B12 sí, también 100%, porque también más en prediálisis, pero en diálisis, pero en prediálisis también empieza a haber deficiencia. Ahora, también importante, la vitamina B12 se absorbe muy poquitito. Entonces, en los suplementos normalmente vienen dosis muy bajitas, no alcanzan a ser terapéuticas. De nuevo, el profesional adecuado pues les prescribirá dosis un poco más altas para que sí se empiece a absorber adecuadamente. O inyectadas, ¿no? Inyectadas, podría ser, sí. Ok, folatos.
Ácido fólico también. Usualmente, de hecho, se suplementa la vitamina B12 junto con el ácido fólico, que es la vitamina B9. Y de eso sí, o sea, ahí sí tenemos muchísima seguridad porque es muy hidrosoluble, en realidad no causa toxicidad y puede alcanzarse también mediante el consumo adecuado dietario, ¿no? Por ejemplo, de hojas verdes, ahora por supuesto sin cocción y sin nada, que es cuando empieza a dificultarse la situación. Correcto. Sí, a ver, vitamina B1 y B6. Vitamina B1, B6 se recomienda no a dosis tan altas, sí se han visto deficiencias, pero también nuevamente debe de ser supervisado. Ok, perfecto, muy bien. Magnesio. Magnesio se recomienda particularmente asociado al sueño, porque también se ha visto, tal vez lo vamos a platicar después, en la enfermedad renal crónica, el acúmulo de estas toxinas sí altera, intoxica, digamos, al sistema nervioso y se ha visto beneficio en cuanto a esta suplementación. Ok, vitamina D. Vitamina depende. La verdad, porque, como bien sabes, la población mexicana también está súper baja en vitamina D. La mayoría de nuestros pacientes iban a requerir una suplementación, pero hay una fracción que, como parte de la enfermedad renal, se prende la paratiroides, que es otra glándula que tenemos. Tenemos a la tiroides aquí y a la paratiroides la tenemos arribita. Entonces, como parte de la enfermedad renal, a veces hay hiperparatiroidismo. Esto lo que hace es sacar calcio de los huesos. Y con la vitamina D se saca todavía más, o sea, como que esto todavía se desregula. La vitamina D, paradójicamente, debería actuar para depositar el calcio en los huesos, pero en estos casos no es recomendable porque el calcio se mantiene elevado en sangre y entonces nos puede más bien calcificar las arterias. Claro. Entonces, habría que ver el caso. Ahí lo recomendable entonces sería que la vitamina D nunca la metiéramos sola, porque Exacto. cada que la metemos sola provoca más perjuicios que beneficios. Correcto. ¿no? Y ver también, perdón, o sea, parte de lo que siempre hacemos en la consulta es no vemos, y creo que esto es un error muy frecuente, vemos como a los nutrimentos aislados, ¿no? Como correcto. El calcio solito, la vitamina D. No, o sea, hay que ver todos los nutrimentos que tenemos y cómo están interactuando cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si el calcio no está alto y el fósforo no está alto, aunque tengamos hiperparatiroidismo, podríamos recomendar la vitamina D, pero estamos viendo los otros indicadores, ¿no? Es correcto. Fíjate, y por eso el podcast se llama como tal Nutritional Support System. Es todo un sistema de soporte nutricional más que una dosis aislada. A ver, entonces, vitamina K2. Vitamina, y súper importante que sea vitamina K2. Dentro de la vitamina K hay diferentes. Antes había una vitamina K3 que de hecho se sacó del mercado. Lo que frecuentemente se encuentra en los suplementos es la vitamina K1. La vitamina K, como ustedes saben, participa en la coagulación. Entonces, en pacientes renales, como ya dijimos, suelen ser pacientes que traen atrás otras enfermedades. Entonces, por ejemplo, si el paciente renal ya tuvo un infarto y se está anticoagulando, pues la vitamina K1 no sería recomendable. Se ha visto que la vitamina K, pero la vitamina K2 específicamente, participa, por ejemplo, en menor calcificación de las arterias. Pero de nuevo, tendríamos que verlo porque normalmente los suplementos vienen vitamina K junto con vitamina D, y ya hablamos que la vitamina D no es recomendable en todos los pacientes, ¿no? Entonces habría que verlo también de forma particular. No, y además la microbiota produce la K2, o sea, quieres producir K2, pues chútate unos buenos probióticos, ¿no? Exacto. Ahora, hablando de probióticos. Justo eso. Probióticos en enfermedad renal. Sí, totalmente, porque de hecho la enfermedad renal, las toxinas también llegan al tubo digestivo y entonces alteran la microbiota, ¿no? Entonces se produce una disbiosis que, como saben, es que ya no está equilibrada la flora bacteriana. Ahora, siempre la recomendación es siempre suplementar a los pacientes, al menos de inicio, con probióticos. Ahorita hablamos de algunos prebióticos, pero hay cepas en lo particular. Por ejemplo, están los Lactobacillus rhamnosus, está Bifidobacterium longum, que esos específicamente son los que modulan a la microbiota de los pacientes renales. No es que los otros no sirvan, sino que van a tener menos efectividad. Es lo más estudiado. Exacto. O sea, es lo que tiene más aval de investigación. Uh-huh. Ahora, fíjate qué interesante con esto de los probióticos.
siempre se menciona el eje microbiota intestino-cerebro, pero ¿habrá un eje microbiota Sí lo hay. intestino-pulmón? Hay Microbiota intestino-renal. sí, de hecho, así como, sí, es que en realidad hay un eje en todos los órganos, ¿no? Entonces, precisamente lo que se hace al suplementar con los pre y los probióticos es como romper el círculo vicioso que se establece entre no tengo una microbiota adecuada, por lo tanto dejo pasar todas las toxinas, pero no tengo un riñón adecuado y entonces no puedo sacarlo. Lo que hago cuando suplemento los probióticos es ya no dejo pasar tantas toxinas y el riñón o lo que vaya quedando del riñón puede filtrar adecuadamente. Lo que se filtre, entonces ya no le hace daño al intestino y entonces pues esto se va restableciendo, ¿no? Finalmente, a grandes rasgos, bajamos la inflamación. Ok, perfecto. Oye, a ver, ahí te va otro. Alfa-cetoanálogos. No quería que me preguntaras eso, la verdad. Ok. Alfa-cetoanálogos, tenemos un buen de tiempo. Sin llorar. No, yo no. Recomendándolos. Creo que tienen o sea, de verdad de los productos con mercadotecnia más mejores. ¿Qué son los alfa-cetoanálogos? Primero, son, digamos, como mini proteínas. Esa debería ser su función, ser como mini proteínas que no producen las toxinas, porque de ahí es de donde se produce la mayoría de las toxinas. Por eso se las bajamos en la dieta, ¿no? Bueno, ok. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes renales? Siempre llegan con sus medicamentos, etcétera, y con dosis súper altas de alfa-cetoanálogos, porque la campaña, digamos, de difusión ha sido que preservan la función renal y esto no es real. Los alfa-cetoanálogos sirven y podríamos incluirlos si les bajamos muchísimo la proteína. ¿Qué es muchísimo la proteína? Les voy a hablar en la parte nutricional. Es como 0.2 gramos por kilogramo. 0.2 gramos por kilogramo es, si pesa 60, ¿cuánto es 0.2 por 60? Son como 12 gramos de proteína dietaria al día, o sea, como esto. Entonces, ahí sí tengo necesidad de suplementar los alfa-cetoanálogos. Nadie va a dar así de proteína porque el paciente se va a desnutrir. Entonces, en realidad no hay una justificación. Porque, y sí quiero ser muy enfática en eso, el costo no es que sea barato. No es como ácido fólico, que también es muy accesible, sino que tienen realmente un costo elevado y no, pues digamos que me los das baratos, cuestan alrededor de 800 pesos y eso le dura al paciente unos 10 días. Y ahí hasta 4,000 pesos, otros cuantos. Por eso me fue lo más barato. Y eso es una dosis pequeña. O sea. Sí, pero es que además, y además de todo, sí me gustaría que pensásemos en vean todo lo que además tiene que comprar el paciente renal, ¿no? Independientemente de la parte nutricional, ¿cuántos fármacos tiene que comprar el paciente renal? Entonces, sí prescribirle algo que no le va a ayudar significativamente, pues la verdad es que no va, ¿no? Ok, entonces los alfa-cetoanálogos podríamos sustituirlos con un balance en la alimentación perfecto y no necesitaríamos estarlos consumiendo. No. ¿No? Eso te puede ahorrar esa situación. Entonces, los tachamos de la lista de regalos. Correcto. Arginina. Arginina sí, de hecho es por la función del endotelio, o sea, como de los tubitos de todo el organismo, pero del riñón, y sí, 100%. Se ha visto que también el consumo de arginina, tanto dietaria como en suplemento, disminuye la progresión, porque le aliviana la presión al riñón, vamos a decirlo así. Claro, y facilita el intercambio de los iones, que es muy bueno. Calcio. Calcio, de nuevo, depende. Sí, usualmente los pacientes renales se ven beneficiados de la dosis normal, o sea, de cubrirlo como un individuo sano. Hay que ver si el paciente, como les decía hace ratito, no está alto de calcio, porque entonces sí no suplementamos, ¿sale? Ok, perfecto. Un tema que te encanta, polifenoles. Sí, totalmente los polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? Los polifenoles son moléculas con actividad que vienen en ciertos alimentos. Yo en lo particular, con lo que más he trabajado, son con los polifenoles, son las moléculas del cacao, ¿no? La epicatequina, en lo particular. Ahora, ¿por qué destacaría eso? Porque el cacao, esta molécula que les menciono, modula los vasos sanguíneos, como les decía hace ratito. También tiene una función antiinflamatoria, también tiene una función para la síntesis de músculo, también tiene una función para disminuir los lípidos y se ha visto que también modula la microbiota. Entonces a mí me gusta. Tóxicos, que es otra de las partes importantes, ¿no? Y entonces, y oye, ¿y el resveratrol?
Resveratrol también, hay menos información en cuanto al resveratrol, pero sí también lo podríamos incluir, porque además es como de los parecidos de la familia, ¿no? En términos moleculares. Ok, fibra. 100%. La fibra, porque de entrada va a ser un prebiótico, perdón. Entonces va a ayudar a la microbiota a mantenerse adecuadamente y los pacientes que viven con enfermedad renal, con todas las restricciones que se les van haciendo, suelen disminuir su consumo de verdura y fruta. Entonces, como disminuye la fibra, empiezan a presentar estreñimiento. Y también los tóxicos que se acumulan hacen que presenten estreñimiento. Entonces, incrementar la dosis de fibra siempre es Adecuado. adecuado. Ok, perfecto. Espirulina máxima. Espirulina sí, igual otro de mis alimentos, o sea, los alimentos ancestrales, pues por algo son ancestrales y por algo siempre se consumieron, ¿no? Espirulina es importante porque es una buena fuente de proteína, pero como dijimos, pues es proteína vegetal, está perfecto. También es una buena fuente de vitamina B12, por ejemplo, y tiene una gran cantidad de compuestos bioactivos que también antiinflaman y funcionan como antioxidantes. Y como que el antes, digo, tu maestro, en paz descanse, el doctor Chamorro, tenía mucha experiencia en esta situación. Había hecho publicaciones tremendísimas de la espirulina, ¿no? Híjole, donde esté, pues un fuerte abrazo al doctor Chamorro, ¿no? Es correcto. Muy bien, a ver. Y entonces, fíjate que ya viendo que la suplementación es necesaria, hay riesgos por los cuales decimos que es necesaria. Uh-huh. ¿Qué tal los síndromes de malabsorción por tanto medicamento que debe tomar obligatoriamente el paciente? ¿Qué tanto afecta el que sea una polifarmacia el paciente renal? Sí, particularmente por como te decía, por ejemplo, tenemos deficiencias de zinc, tenemos deficiencias de otros metales, entonces no es que le vamos a quitar el medicamento, porque pues justo se tiene que seguir tratando la condición médica, ¿no? Pero sí, 100% es un riesgo, y entonces el nutriólogo renal tiene que tener en cuenta todos estos posibles medicamentos para evitar las deficiencias, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaríamos para comer? Fíjate, ya dijimos suplementación, pero ahora, ¿qué le damos de comer? ¿Como alimentos benéficos para el riñón? Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cuáles son los alimentos que no debería de tomar un paciente con problema renal? Súper, súper importante, refrescos. ¿Por qué refrescos? Adicional a la cantidad de azúcar, que ya dijimos que es importante porque de entrada vienen normalmente de un proceso diabetogénico. Fíjate, se ha visto que Chiapas es el estado con mayor enfermedad renal que tiene, y es por el consumo de refrescos. Claro. O sea, los pacientes de Chiapas consumen mucho más refrescos significativamente que el resto de la población del territorio nacional, y nosotros que somos el primer consumidor de refresco en el mundo, imagínate. Y esa es la causa primaria. ¿Y por qué, Fer? Principalmente por los fosfatos. Entonces, el exceso de fósforo también causa la glicación. Exacto. Provoca destrucción celular. Exacto. Ahora, ¿qué otras cosas no son recomendables? Todos los alimentos industrializados, de nuevo, por el exceso de fosfatos, por el exceso de sodio, que eso también es súper importante. Exceso de sodio en un paciente renal siempre lo va a llevar a un mayor daño, ¿no? Y las proteínas de bajo valor, por ejemplo, embutidos, pues. Sí, correcto, porque además de todo ahí también tienes los nitritos y demás que te van a alterar la microbiota, y de nuevo, ya vimos que es importante el eje intestino-microbiota, ¿no? Riñón, ok. Ahora, otros alimentos, okay. Por ejemplo, los lácteos. Los lácteos no se ha visto en realidad que incidan de forma significativa, pero de nuevo es un alimento, o sea, es una proteína de origen animal, ¿no? Entonces podríamos tal vez cambiarlos. Ahora, hay lácteos, es que hay lácteos, exacto, porque, por ejemplo, si hablas de yogurt, pues nos podría ser benéfico por la parte fermentada, no el hecho de que sea un lácteo per se, sino por la parte de la fermentación, ¿no? Ok, el pan. El pan, no recomendamos en realidad en primera instancia pan blanco, por así decirlo, porque pues es bajo en fibra, tiene altos índices glucémicos, etcétera. No es que lo saquemos, nunca le sacamos en realidad 100% más que los refrescos y todo lo que no metemos en un paciente normal, en un sujeto normal, pero pues disminuimos su frecuencia, ¿no? Ok. Gaby es muy condescendiente, pero no pan.
Ok, perfecto. Y luego... Que luego se es muy desnutren, consentidora, es muy consentidora. Oye, ¿y qué pasa con el consumo de todas estas sustancias que tienen conservadores y colorantes? Sí, La justo chatarra. como mencionábamos hace ratito, el problema de esto es sí todos los agentes tóxicos, pero hacia lo más sencillo son altos en sodio. Y el que sean altos en sodio nos eleva la presión arterial y eso progresa la enfermedad renal, ¿no? Ok, ahora, ¿qué sí? Que sí, pues todos los alimentos que sean antioxidantes, ¿no? O sea, de entrada vamos a la recomendación es una alimentación basada en planta. ¿Qué es una alimentación basada en planta? Que al menos la mitad de su plato sea de origen vegetal, es decir, no proteína, no animal, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, hojas verdes, también estamos hablando dieta de la milpa, por ejemplo, que también el maíz, el frijol, la calabaza, las semillas de calabaza que tienen omegas 3, todo esto la verdad es que es protector tanto para el riñón como para el resto del organismo, ¿no? Oye, fíjate que la dieta de la milpa, pues 90% literalmente bien aplicada es casi vegetariana, ¿no? O sea, estamos volviendo, y no por eso significaría que un paciente se fuera a desnutrir. Exacto. Porque la combinación es muy buena. Pero si tú aplicaras la dieta de la milpa, ¿cómo obtendrías las proteínas? Pues, por ejemplo, los cereales también tienen proteínas, ¿no? Integrales. Y porque además tienen fibra. Ahora, sabemos que cuando combinamos cereales con leguminosas, y aquí hacemos la combinación perfecta de maíz con frijol, o sea, taco de frijol. Un Ahí ya pollo de frijol. Exacto, correcto. Entonces, ahí tenemos la combinación perfecta para hacer una proteína, como nosotros le llamamos, de alto valor biológico, es decir, que sea equiparable a lo animal, ¿no? Sí, porque muchos médicos también podríamos pensar que el dar frijolitos pues es malo para el riñón, ¿no? Por la formación de cristales y ese tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, tradicionalmente se quitaban los frijoles, leguminosas, todo, por el contenido de potasio, por ejemplo. Pero ahora sabemos que solamente tenemos que, y ni siquiera quitarlo, sino cambiar las técnicas de cocción, solo cuando el paciente está alto en potasio. Si no, no hay necesidad de modularlo. ¿Y la fruta? La fruta también es importante. También creo que es estigmatizada normalmente, pero como les digo a los pacientes, es que no mandamos fruta sola, sino que viene en combinaciones, ¿no? Entonces, si yo mando fruta con unas almendras, por ejemplo, entonces, por lo que usualmente porque el paciente siempre es que me va a subir mucho el azúcar. Va a subir el azúcar, pero si lo estoy mandando con una grasa no va a subir tantísimo y por lo tanto no vamos a tener daño renal, ¿no? Claro, la fruta entonces no puede ir sola, sino combinada con otros factores, proteínas, evidentemente grasas, aminoácidos grasos y todo lo demás. Entonces eso se puede balancear. Correcto. A veces se piensa que no se debe comer fruta y al paciente le va peor si no come fruta. O sea, es otro de los temas. Raíces. Raíces, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, ajo, cebolla, jengibre, sí, cúrcuma. Totalmente, a menos que y haya alguna interacción específica de nutrimento-fármaco, por ejemplo, pacientes que se anticoagulan, entonces sí no es recomendable el consumo excesivo, nuevamente, de ajo, de cebolla, etcétera. Ahora, esto sí es irnos un poquito a un extremo, porque tendrían que estar no cocidos, por ejemplo, Pero, ¿por qué es importante mencionar esto, Fer? Porque hay suplementos de eso. Entonces, también, si las personas compran suplemento de ajo, compran suplemento de cebolla, sin una orientación profesional, sí podemos tener indicaciones, ¿no? Pero en lo general, por ejemplo, la cúrcuma, sí, sumamente importante porque es antiinflamatoria. Entonces, ahí también sí. Claro. Y ojo, los pacientes con hipertensión, aguas con el jengibre, ¿no? Nada más es importante. Oye, y en dado caso, entonces, lo que tú recomiendas es la dieta más tendente a lo de la milpa. Esa es como que la alternativa más importante y el balance, ¿no? Es correcto, porque es donde más evidencia se tiene es en la dieta mediterránea, pero tropicalizándola, es decir, pasándola aquí a México, es equivalente a la dieta de la milpa, correcto. Ok, ahora, ¿el ejercicio recomendable o no en el paciente? Sí, en todos, como ya sabemos, pero si la enfermedad renal y se ha visto que a menos que haya una incapacidad física o una contraindicación médica, el paciente se va a ver beneficiado de hacer ejercicio. ¿De qué tipo de ejercicios? De los dos, tanto aeróbico por el tema de el control graso, como los de fuerza, de masa muscular, porque como ya vimos, justamente los pacientes con enfermedad renal pierden muchísima masa muscular.
Ok, perfecto. Ahora, entonces sí o sí, ¿cuánto tiempo Sí. tienen que hacer de ejercicio? Es de forma progresiva. Si es un paciente sedentario, la recomendación es empezar como unos 30 minutos, un día sí y uno no, y a medida de ir incrementando la tolerancia, pues en realidad a lo que deberíamos hacer todo, que es esencialmente al menos 50 minutos diarios de actividad moderada. Oye, ¿y el estrés qué tanto afecta? También muchísimo. El estrés afecta en todas las enfermedades. El estrés lo que hace es poner en alerta al sistema, al organismo en lo general. Y cuando nos ponemos en alerta, nos sube la presión. Y ustedes eso lo sienten solitos, ¿no? Se estresan y luego empiezan las palpitaciones. Esas palpitaciones también le dan al riñón. Entonces nos progresa finalmente la enfermedad renal. ¿Qué recomendarías para que el paciente renal? Pues en realidad como siempre lo hacemos en este abordaje, una práctica, una terapia integrativa, ¿no? Ya vimos toda la parte de nutrición, la parte de la suplementación, el ejercicio que va a pegar de forma benéfica al estrés y prácticas, por ejemplo, como la meditación, como cosas como mindfulness, como que en realidad sí se ha documentado que tienen un beneficio importante. Ok, perfecto. Oye, Gaby, pues es que entonces el abordaje del paciente renal sí o sí tiene que ser obligatoriamente con nutrición y con el control de el ejercicio, la mente y todo lo que hemos visto en el intestino, Correcto. que cae otra vez en la epigenética. A final de cuentas es el control epigenético que estamos haciendo. Para poder cerrar, ¿qué recomendarías entonces como método de conclusión en este tipo de pacientes? Ok. Primero, que si son pacientes que viven con diabetes y o hipertensión, sí o sí tenemos que tener un chequeo al menos anual de indicadores renales para poder detectar la enfermedad renal en caso de que se presente de forma temprana. 2, si tienen ya un diagnóstico de enfermedad renal, acudir con un especialista evidentemente en medicina, pero en nutrición renal y sí tener un cambio en la alimentación. O sea, muchas veces, particularmente en la cultura del mexicano, no tenemos cultura de inversión, ¿no? O sea, en el banco, pero es que esto peor porque es inversión en salud. Entonces, que hay muchos artículos al respecto. Lo que no vemos que pasa, no podemos dimensionar que vale la pena invertir. Entonces, sí vale la pena invertir en una alimentación, porque muchas veces también dicen, es que me sale muy cara la alimentación o la suplementación, y yo les digo, de acuerdo, ¿cuánto te va a salir la diálisis? Claro. ¿No? ¿Y cuánto te va a salir la Y hospitalización? además comer una dieta de la milpa basada en No, plantas, ¿qué exacto, tan caro? justo, no, totalmente. Ujú. O sea, no Entonces, la podemos por eso equiparar. vale la pena la inversión, ¿no? A eso la verdad les invito a Oye, considerarlo. ¿no te ha pasado que a veces te dice el paciente, oye, doctora, ¿y cuándo voy a volver a comer normal? Pues es que ya eso es lo normal, ¿no? Ajá, o sea, es que creo que normalizamos lo que no es correcto. Entonces, pues más bien ese es el cambio, por eso son cambios en el estilo de vida, ¿no? Ok, O sea, lo que como de- estamos promoviendo, pues no es otra cosa más que ahora sí regresen a hacer lo que normalmente nos Exacto, o sea, corresponde, es ¿no? para cuánto tiempo es esto, es pues ya por siempre jamás, porque eso es lo recomendable, ¿no? Sí, así se los digo a los pacientes, sí. Oye, doctora Gaby, muchas gracias. Primero por aceptar la invitación. Muchas gracias a Segundo, ustedes. por estar participando en los seminarios que estamos realizando, porque sabemos que los médicos también nos tenemos que documentar en nutrición. Es algo sumamente importante. O sea, cada vez tenemos más la cultura de saber de nutrición. Cuando empezamos con esto de las maestrías y doctorados, hablando de como paramédicos y especializarlos en nutrición, después integraron otras disciplinas adicionales. Pero es muy importante que todo el sistema médico realmente se vuelque a esto, porque si hemos revisado, te digo, tú eres una muy buena conocedora del tema, las guías, como ya lo mencionaste, se actualizan de forma muy paulatina, porque la información que se genera no es probablemente tan relevante para los investigadores. Yo les diría y les exhorto, tienen que allegarse de información adecuada para que la gente realmente pueda prevenir y poder primero hacer que no se enfermen, o sea, que no lleguen a la enfermedad renal, y después que tengan el problema renal, les tasan un periodo de vida de 5 años, 6 años en promedio, pues que duren 20 años. Y yo creo que otro de los temas más importantes es que mientras menos gasto tengan para poderse dializar o poder estar tomando medicamentos, hoy un medicamento es carísimo versus
la suplementación Correcto. y la alimentación. Entonces, creo que este contenido va a ser muy importante para todos aquellos que quieran saber un poco más. Si este contenido les gusta, pues compártanlo con las demás personas. Lo estamos haciendo de la forma más limpia y de corazón, Ujú. porque estamos rescatando la información de muchos investigadores, pues que están directamente atendiendo a alumnos en las aulas, en el laboratorio. Pero pues qué bueno que estás aceptando venir con nosotros, mi querida Gaby, porque Muchas pues gracias. queremos que la información fluya. Y pues despídete de la audiencia, por favor. Muchas gracias, ¿no? Primero, pues agradecerles nuevamente la invitación y pues bueno, ojalá les haya gustado el contenido y no se pierdan los próximos episodios. Estaremos aquí. Eso será. Y muchas gracias. Y bueno, también agradecemos a todo el equipo que está aquí acompañándonos, a todo el staff que está tan entusiasta y además está haciendo un trabajo tan bonito. Sí, la verdad estamos muy contentos. Además son unos chamacos, ¿ya los viste? Son unas personas, unos bebés. son unos bebés, ¿no? Ya hasta me da cosa estar grabando con ellos. Pero sí, evidentemente. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast, una edición más, un número más. Esperemos que los siguientes también les gusten y sobre todo, más que el gusto, es que le encuentren una utilidad en su vida, que les sirva como herramienta de progresión, que les sirva como herramienta de evolución, porque pues esa es la finalidad. Les agradecemos mucho su estancia. Muchas gracias, doctora Gaby Gutiérrez Salmeán. Fuerte abrazo también para ti, para toda tu familia, y pues los esperamos en el siguiente número del podcast. Muchas gracias. Este episodio es patrocinado por Neurobión, Alfenlesa, Universidad Anáhuac, Metabolismo y Nutrición Integral, Misión Verde, Instituto 720. Gracias por vernos. Te esperamos en el siguiente episodio. Y recuerda que esto lo hacemos por un mundo más sano, pleno y evolucionado. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta luego.